Mi nombre es Edinson Ardila Vázquez, pertenezco al grupo 02 de la materia estática. Hoy les vengo a presentar el tercer proyecto llamado Centroide, Momento de Inercia y Análisis de Viga. El primer ejercicio nos dice, la viga mostrada en la figura tiene un peso de 200 N, ubicado en G. Se le aplican las cargas uniformemente distribuidas W1 1200 N sobre metro, W2 8000 N sobre metros y una puntual en P de 900 N. Se sostiene por un conector de A que está perpendicular a esta por un perno en B. Nos piden que determinemos A, el diagrama del cuerpo libre; B, los modelos de equilibrio traslacional; C, el modelo de equilibrio rotacional; D, el valor de la fuerza que actúa en B; E, analíticamente determinar las fuerzas y los momentos flexionantes; F, el diagrama de las fuerzas cortantes; G, el diagrama de momento flexionante; y H, el mayor momento flexionante. Como vemos aquí, esta es la viga mostrada en la primera figura, que nos dan los siguientes datos. Un punto en B, un punto en G, un punto en A, un punto en D, un punto en E, una fuerza en P, las cargas W1, W2 y las respectivas distancias. Punto A nos pide que realicemos el diagrama del cuerpo libre, ¿verdad? Bien, este es el primer paso para solucionar nuestra viga, debido a que es aquí donde vamos a analizar el número de incógnitas que tiene, si se puede o no realizar, y además de eso vamos a colocar las fuerzas que hacen falta para que la viga esté equilibrada, o las vigas que no veíamos indicadas en la primera figura. Bien, aquí vemos que el punto B está ubicado en un verno, ¿verdad? Entonces este verno fue reemplazado por su componente en X y su componente en Y, ahí actuando fuerzas. Tenemos en D, pues la fuerza en D yo la ubiqué verticalmente hacia arriba, pues debido a que las cargas puntuales o uniformemente distribuidas apuntan hacia abajo. Entonces, para que vaya tomando sentido, la puse verticalmente hacia arriba. Y esta fuerza P de 900 N, pues ya la habíamos visto en la figura anterior, y va verticalmente hacia arriba. Bien, acá tenemos 1, 2 y 3 incógnitas. Entonces decir que sí podemos solucionar el ejercicio. Para solucionar el ejercicio lo primero que vamos a realizar son las conversiones. ¿Por qué? Porque el sistema de unidades que nos daba estaba en centímetros. Entonces lo vamos a pasar a metro. Bueno, pasamos las conversiones de 26 centímetros a 0,26 metros, de 13 centímetros a 0,13 metros. Y procedemos a realizar las cargas puntuales, recordando que carga puntual es fuerza uniformemente distribuida por distancia. ¿Cuál es la distancia de la primera fuerza? Yo la voy a llamar K1. Yo la voy a llamar K1. Y la distancia que hay de aquí a acá es 0,26 metros. Entonces la fuerza puntual uniformemente distribuida, que es 12.000 N por metro, por la distancia, que es 0,26 metros. Esto nos da un total de 3.120 N. Lo mismo lo realizamos con K2, que sería la segunda carga de la fuerza uniformemente distribuida. Vemos que tiene la misma distancia, o sea, 0,26 metros. Entonces multiplicamos la fuerza uniformemente distribuida, que serían 8000 newtons sobre metro, por la distancia, que es 0,26 metros, y nos da un total de 2080 newtons. En el inciso B y C nos pide que llevemos los modelos de equilibrio traslacional y los modelos de equilibrio rotacional. Yo primero voy a comenzar a hallar los modelos de equilibrio rotacional, ¿verdad? O sea, los momentos que actúan en la viga. Bien, en la viga, según mis análisis, actúan uno y dos momentos, o sea, un momento en B y un momento en D. Entonces, hacemos la respectiva sumatoria de momentos, ¿verdad? Tomando
los como si giran a la derecha como negativa y si giran a la izquierda hacia acá, o sea, como positiva o sentido antihorario, ¿verdad? Recordemos que momento es fuerza por distancia. Entonces, lo que hicimos fue que multiplicamos cada fuerza que actuaba en la viga por sus respectivas distancias, dependiendo del modelo que estamos trabajando, en este caso el momento en B. Entonces, aparece la primera incógnita, ¿verdad? Que es la fuerza en B, ¿verdad? En B actuando fuerza, una fuerza vertical y una fuerza horizontal, la cual son dos incógnitas que nosotros vamos a encontrar a medida que se desarrolle este ejercicio, ¿verdad? Bien, entonces dejamos expresado las fuerzas. B se deja expresado porque era una fuerza desconocida, lo mismo que D. Entonces, B estamos trabajando el momento allí, por eso es que se multiplica por 0, porque no hay ninguna distancia anterior o después de ese punto. O sea, está exactamente ahí donde empieza. Entonces, en este punto ya lo que hicimos fue despejar la fuerza en D, que fue la única incógnita que nos quedó, y nos dio una fuerza de 1986,677 newton verticalmente hacia arriba. O sea, la fuerza iba hacia arriba, tal cual como lo ubicamos acá en el diagrama de cuerpo libre, verticalmente hacia arriba. Luego procedimos a hacer el modelo de equilibrio rotacional respecto a D, o sea, la sumatoria de momento en D, ¿verdad? Entonces aquí la incógnita pues ya se convertía en 0 debido a que ya no había una distancia porque está trabajando sobre ella misma. Entonces ya ahí era 0 y la incógnita que nos quedaba era la fuerza en B, ¿verdad? Entonces lo que hicimos fue solucionamos todo despejamos todo en fuerza en B para lo último despejarlo y nos dio un valor de 2413,333 newton verticalmente hacia arriba, o sea positiva, tal cual como lo expresamos en el diagrama de cuerpo libre. Una forma de confirmar o de verificar lo anteriormente relacionado con la sumatoria de momento es haciendo el modelo de equilibrio traslacional respecto a Y. ¿Por qué? Porque lo encontramos, la fuerza fue de BY y de D. Entonces, hicimos sumatoria de momento en Y o aplicamos la segunda ley de Newton, que es lo mismo tomando las verticalmente hacia arriba como positiva y verticalmente hacia abajo y lo igualamos a 0 debido a que se encuentra en equilibrio estático, ¿ya? Bien, las fuerzas que actúan en estas son en BY la carga distribuida 1, el GY, la fuerza D, la carga distribuida 2, más el peso, ¿verdad? ¿Por qué las cargas distribuidas son negativas? ¿Por qué? Porque van hacia abajo y van en sentido al reloj, o sea, hacia acá. Que como dije, que las fuerzas giran en sentido al reloj, hacen que la viga gire en sentido horario, ¿ya? Entonces por eso se toma como negativa. Lo mismo pasa con con G, ¿verdad? ¿Quién es G? G es el peso de la barra, el peso de la viga. Entonces, el peso lo vamos a multiplicar por el coseno de 60, debido a que nos va a encontrar, como la viga está inclinada, el peso no se encuentra sobre el eje, sino que se encuentra fuera de él. Por eso es que nos dan el ángulo, ¿verdad? Todo esto lo igualamos a 0, ¿verdad? Al realizar toda esta operación, encontramos o nos damos cuenta de que efectivamente la viga cerraba. ¿Qué quiere decir esto? Que después de realizar cada cálculo, después de reemplazar las fuerzas que teníamos y las que nos dio el ejercicio, nos daba muy aproximadas a 0, o sea, 0,1 es un número muy próximo a 0, es casi 0. Lo que hicimos fue
aproximarlo a cero. Por ende, lo que sabemos es que el procedimiento realizado anteriormente sabemos que está bien. En el inciso que viene, que es el inciso D, nos pide que calculemos la fuerza que actúa en B. Pero como lo dije anteriormente, B tiene una componente en X como en Y. Y ya la conocemos, pero X no. Entonces vamos a hacer el modelo de equilibrio translacional horizontal. También lo igualamos a cero porque también se encuentra en equilibrio estático, tomándolos hacia la derecha positivos y hacia la izquierda negativos. Pues en X solo tenemos dos fuerzas, ¿verdad? Los cuales eran Bx, que eran y el peso, que también tiene una componente en X, o sea, menos coseno de 30 por Newton. Entonces despejamos X, hicimos esto y nos dio como resultado 173,205 newton positivo. Para hallar el valor de la fuerza que actúa en B, o sea, lo que hacemos, aplicamos el teorema de Pitágoras, que nos dice, o también la suma de componentes rectangulares, y pues nos dice que básicamente sería elevar cada cateto al cuadrado, y con eso se halla la fuerza, ¿verdad? Entonces hacemos la operación y nos dio que la fuerza que actúa en B nos dio 2419,544 newton verticalmente hacia arriba, ¿verdad? Que esta fuerza es positiva, que la fuerza total, es decir, que toda esta fuerza total, tanto en X como en Y, va hacia arriba, ¿verdad? Era de suponer porque teníamos tres fuerzas verticalmente hacia abajo. Tenemos 1, 2 y 3. Ahora tenemos tres fuerzas verticalmente hacia arriba, que tenemos 1, 2 y 3. El inciso E me pide hallar la fuerza cortante. Para realizar este procedimiento, lo primero que hice fue dividir la viga en varios tramos, es decir, la dividí en tres tramos, desde el punto B hasta G, de G a D y de D a E, ¿verdad? El primer tramo es el que estamos trabajando, es va desde 0 hasta 0,26 metros. ¿Por qué va desde ahí hasta acá? Porque es la distancia de este tramo, exacto. ¿Cómo lo ven acá? Para encontrar la fuerza cortante entre este tramo, porque recordamos que aquí hay una fuerza donde esta debe ser mucho más fuerte, que la vamos a encontrar después, la fuerza que corta en G. Entonces, lo primero que todo, tenemos que aplicar la fórmula que nos dice que la fuerza cortante del tramo BG'. ¿Por qué prima? Porque la vamos a hallar de aquí hasta aquí, y aquí es donde vamos a hallar en sí la fuerza que corta en G. Nos dice que es la anterior menos la integral de W por dx. ¿Pero quién es W? W es la carga uniformemente distribuida. Para hacer las fuerzas cortantes tenemos que retomar el diagrama inicial, es decir, la primera figura, ¿ya? Aquí tengo el diagrama inicial. Vemos cómo las fuerzas están uniformemente distribuidas en la viga. Y aquí solo tenemos la porción desde B hasta G, ¿verdad? Al aplicar la fórmula que tenemos aquí, nos dio el resultado, pues lo dejé en función de X. 2413,330 newton menos 12.000X. Pero si lo evaluamos en 0, pues entonces quedará este valor. Pero si lo evaluamos en 0,026, que nos da un valor total de menos 706 menos 67 newton. Este es el valor que toma la fuerza cortante cuando está en 26 centímetros, ¿verdad? Entonces, como lo dije anterior, para hallar la fuerza cortante en G, esta es un poco más resistente que la que hallamos ahorita, y pues es más fácil de hallar.
Encontrar esta fuerza cortante es más fácil, como lo dije ahorita, pues solamente se tiene en cuenta que es la fuerza cortante que ya hallamos, que fue la anterior, y la fuerza que actúa allí, justamente en ese punto, que era G. Menos 200 por el coseno de 60. Solucionamos. Entonces, la fuerza constante en G me da menos 806,67 newton, ¿verdad? Ahora vamos a continuar con el segundo tramo, que es desde G a D, o sea, desde G hasta D, desde aquí hasta aquí, ¿verdad? Bueno, vamos a aplicar lo mismo que aplicamos en el tramo pasado, ¿verdad? Que fue la fórmula que es de la anterior, de la fuerza anterior, menos la integral de W por dx, ¿verdad? Pero en este caso lo vamos a hablar entre 0 y 13, porque es la distancia que hay desde aquí hasta el punto, desde el punto G hasta el punto D, ¿verdad? Aquí también se tiene en cuenta de que hay como una fuerza o más algo muchísimo más resistente que la viga, donde se necesita romper con muchísima más fuerza, que también debemos hallar una fuerza cortante en este punto, o sea, en el punto D. Como lo vemos que lo tenemos ubicado aquí en nuestro diagrama, en el D, ¿verdad? Entonces, después de aplicar la fórmula, sabemos que la fuerza cortante anterior fue de menos 800,667 newton, que la que tenemos aquí, que fue la fuerza cortante en G, ¿verdad? Menos la integral de la fuerza uniformemente distribuida, que era de 800 newton por metro, y lo evaluamos cuando x vale 0,13, ¿verdad? Metros, y nos da un total de 1846,67 newton, ¿verdad? Ese es el valor cuando x vale 0,13, pero si la dejamos en función de x quedaría así, de esta manera. Hallamos la fuerza constante en D. Este sería un procedimiento más sencillo, ya que donde se tiene en cuenta de que la fuerza anterior que cortó, que sería esta, la que hallamos ahorita, y la fuerza que está actuando ahí, se hace la sumatoria de esta fuerza, nos da el total de que la fuerza en D fue de 140 newton. Entonces vamos a hacer el último tramo, que es del punto D hasta el punto E, ¿verdad? Aplicamos la misma metodología que los anteriores, la misma fórmula, que es la anterior menos la integral de W por dx, ¿verdad? Y se va a volver desde 0 hasta 0,3. En función de x nos queda menos 140 newton, que fue la fuerza cortante anterior que calculamos, menos 8000x, porque era la carga que está aquí uniformemente distribuida, ¿verdad? Y si lo igualamos cuando está en 0,13 newton, nos da un valor de menos 900 newton. Para hallar la fuerza cortante de este tramo, entonces, pues ya sabemos que este tiene que ser una fuerza muchísimo más resistente o mayor, ¿ya? Debido a que aquí otra fuerza contraria. Entonces, al ser la sumatoria de estas fuerzas, nos damos cuenta que las fuerzas se eliminan, es decir, dan cero. Y pues claro, este es un resultado muy positivo, ya que es aquí donde ya la viga termina, donde la viga se cierra, y efectivamente nos da el cero. Seguimos con el mismo inciso que nos piden hallar el momento flexionante. El momento flexionante donde se flexiona la viga, ya, eso es lo que nos pide hallar. Entonces lo vamos a realizar o analizar de la misma forma que la anterior, es decir, por tramo, que son tramo BG, tramo GD y tramo DE, ¿verdad? La fórmula de momento es la anterior más, pues antes en fuerza cortante era menos, la integral B, la integral de B, ¿quién va a ser B? B va a ser la fuerza cortante que tú hay por dx, ¿verdad?
Para el primer tramo tenemos el tramo BG, ¿verdad? El tramo BG lo vamos a analizar desde 0 hasta 0,26. Ya sabemos que esa es la distancia. ¿Por qué la fuerza anterior es 0? ¿Por qué 0? Porque no había una flexión antes. Toda la flexión comienza ahí ya. Bien. O sea, la fuerza cortante B, desde el tramo B hasta G de X, ¿verdad? Esa fuerza ya la tenemos, ya la calculamos, que fue, entonces lo voy a tomar cuando esté en función de X, ¿verdad? Como aquí podemos observar cuál fue la fuerza que nos dio y cuál fue el resultado, y nos lo llevamos hasta acá, hasta la integral. Entonces integramos esta función que nos queda esto, ¿verdad? El momento flexionante aquí nos quedaría esta función, pero en función de X, ¿verdad? Nos queda menos 2413,333x menos 6000x al cuadrado. O sea que cuando vayamos a graficar ya sabemos que es una función cuadrática, ¿verdad? Entonces, si reemplazamos el valor de 0 cuando nos va a dar 0 y si reemplazamos el valor cuando nos da 0,26, pues nos va a dar un valor numérico, ¿verdad? Reemplazamos el valor a 0,26 y nos da que el momento flexionante del tramo BG es igual a 221,866 newton metros, ¿verdad? Ahora pasamos al tramo GD, el segundo, ¿verdad? Entonces, aplicamos la misma fórmula. Entonces sería que es el momento anterior, que fue el que calculamos ahorita, más la integral de la fuerza cortante en ese tramo. Entonces, si reemplazamos el 0,26 como lo hice acá, nos va a dar este valor, ¿verdad? 221,86 más la integral del tramo. Aquí tenemos lo que nos dio el resultado del tramo, menos 800,667 newton, menos 8000x, ¿verdad? Entonces, eso nos lo llevamos a la integral y lo integramos. Entonces, el momento flexionante en GD va a ser o nos va a dar 221,86, que es que esta no se pueden operar debido a que esta está al cuadrado y la otra es lineal. Y el valor de este tramo está en función de X. Si X toma el valor de 0, pues sabemos que el valor va a ser 49,14. Bueno, entonces sabemos que el momento flexionante del tramo GD es igual a 49,4 newton metro. Por último, tenemos el tramo de E, que este también está desde distancias de 0 hasta 0,13, ¿verdad? Aplicamos la fórmula o la integral, que es la anterior, que es esta, más la integral de B de E por dx, ¿verdad? O sea, la fuerza cortante que actuaba en ese tramo, ¿verdad? Acá observamos la fuerza cortante, que es 140 menos 8000x, ¿verdad? Entonces integramos esta función, resolvimos y vemos que el momento flexionante de este tramo es 49,4 newton más 140x menos 4000x al cuadrado, ¿verdad? La cual también es una función cuadrática. Entonces vemos que las tres, podemos ver que las tres son funciones cuadráticas, ¿ya? F nos piden que hagamos el diagrama de la fuerza cortante. Es simplemente graficar los valores que nos dieron en la fuerza cortante en el ítem E, ¿verdad? Para ver el comportamiento de esa fuerza y para corroborar de que la viga llega a 0 para que la viga esté estática. La primera fuerza que aparece en nuestro diagrama es la fuerza
de B, ¿verdad? Y esta fuerza baja hasta menos 706,66, que es este valor que tenemos aquí. Es el momento cortante del tramo desde B hasta G, ¿verdad? Que va desde aquí hasta acá. La segunda pues ya es la que corta exactamente a G, que es la que tenemos aquí, menos 806,67 newton, que va desde 706 hasta menos 806, ¿verdad? De aquí hasta acá, pues ya sabemos que es la distancia de 0,26 metros. Y esta continúan constantes respecto a la distancia. Ahora vamos a graficar la siguiente fuerza, que es el tramo de GD, ¿verdad? Que nos dio menos 1846, ¿verdad? Entonces va a bajar desde menos 806 hasta menos 1846, ¿verdad? Una distancia de 0,13 a partir de ahí. Y la fuerza siguiente que nos da cortante es la de D, que, o sea, sube hasta 140. Entonces, este punto aquí es la fuerza que tenemos aquí, que es la fuerza en D, ¿verdad? Y es el mismo tramo, maneja la misma de tramo, por eso es que se mantiene constante, ¿verdad? Y por último nos falta ya graficar el último tramo, que es el tramo de E, ¿verdad? Que es este, que nos dio la fuerza, va hasta menos 900. Es decir, que como yo quedé hasta 140, esta va a bajar hasta menos 900, ¿verdad? En el inciso G nos piden que grafiquemos el momento flexionante, ¿verdad? Aquí esta es la figura de cómo quedaba la viga si la colocaba horizontalmente, aquí. Entonces tuve esto en cuenta para realizar los procedimientos que hice. Entonces el momento flexionante es el que tenemos aquí. Vemos que está cerrado en 0, ¿verdad? Lo que vemos aquí, como yo dije, que estas eran funciones cuadráticas. Cuando realicé los momentos flexionantes en cada tramo, ya las funciones me quedaron cuadráticas, como lo ven. Entonces, cuadrática quiere decir que tiene forma de parábola, ¿ya? Es decir, el primer momento flexionante es este que tenemos aquí, que si lo reemplazamos el valor de x en 0,26, que nos da 200,21,86 newton metro, ¿ya? Que efectivamente que es lo que tenemos aquí, que lo podemos graficar, ¿verdad? Es hasta aquí. El siguiente momento, que es el GD, nos dio 49,4, también es una función cuadrática. Entonces debo bajar en la misma forma que está la función. Aquí está. Entonces, y la distancia de aquí a acá es 0,13, ¿verdad? Como ven, en X, horizontal. Y el último momento flexionante nos da 0. Porque si reemplazamos esta fórmula, 0,3 en la fórmula, nos da 0. Y también miren que es una función cuadrática. Entonces tenemos que bajar esta forma cuadrática igual, ¿verdad? Por último, nos están pidiendo que hallemos el mayor momento flexionante, ¿verdad? Entonces el mayor momento flexionante del diagrama es 221,86 newton sobre metro. Entonces este sería el mayor momento flexionante. Tenemos el siguiente ejercicio, que nos dice: la viga anterior tiene una sección transversal como muestra la figura número 2, es decir, esta. Para el área plana de la figura 2, calcular A, el centroide; B, el momento de inercia respecto al eje centroidal X. Para responder al primer inciso, lo primero que tenemos que hacer es poner nuestro punto de origen. Es decir, yo voy a poner mi punto de origen acá para que mis medidas sean positivas. Tenemos nuestro eje vertical y nuestro eje horizontal. Lo segundo es partir nuestras figuras en figuras conocidas, es decir, que conozcamos el área y su momento de inercia. Luego vamos a hacer una tablita donde va a llevar
las figuras, el área, X barra y Y barra. Bueno, para el área de nuestra primera figura vemos que este es un rectángulo. Y para saber el área de un rectángulo la fórmula es base por altura. Tenemos que la base es 30 y la altura es 10 milímetros. Entonces multiplicamos esto, 30 milímetros por 10 milímetros serían 300 milímetros a la 2. Como ya hallé el área de la primera figura, ahora vamos a hallar el centroide de esta. Voy a poner mi punto a mitad de la primera figura, que será el centroide. Entonces, como sé que la primera figura, la base es 30, entonces esta la divido 15 para este lado y 15 milímetros para el otro. Y la altura es 10 milímetros, entonces 5 para arriba y 5 para abajo, milímetros. Como ya tengo la altura, ahora vamos a hallar X barra. ¿Qué es X barra? X barra es la distancia que hay desde mi punto de origen hasta el centroide de mi figura, horizontalmente. Vamos a ver. Entonces, subimos y nos desplazamos horizontal y vemos que es 15 milímetros, que es el que vemos acá. Ahora, Y barra. Que Y barra es la diferencia que hay de distancia desde mi punto de origen hasta el centroide de mi figura, ¿verdad? Entonces vemos, sumemos, que de aquí a acá hay 10 milímetros más 32 milímetros más los 5 de mi figura, que serían 42 milímetros. Vamos a hallar ahora AI y XY. ¿Qué es esto? Es la multiplicación de el área de la figura 1 por X barra. Entonces lo multiplicamos 30 por 15 y me da 4500. Igual lo hacemos con AI y YI, que es la multiplicación del área por Y barra. Entonces multiplicamos 300 por 47 y me da 4100 milímetros. Y así hacemos con la figura 2. Aquí tenemos la figura 2. Vamos a hallar el área de esta. El área de esta es 8 milímetros y la altura es 32. Este va a ser mi punto de origen de la figura 2. Como la base es 8, entonces lo puedo dividir 4 para acá y 4 para acá. Y como la altura es 32, divido 16 para arriba y 16 para abajo. Entonces, vamos a hallar el área, que serían 8, que la base es la fórmula del área es base por altura. Entonces serían 8 por 32 y me da 256 milímetros cuadrados. Ya tenemos el área. Ahora vamos a hallar X barra, ¿verdad? Que es la distancia de mi punto de origen hasta el centroide. Vamos a ver, entonces subimos y hasta aquí y vemos que es 4 milímetros, la mitad. Aquí vemos. Ahora Y barra. Entonces sumamos, que serían 10 milímetros más hasta aquí, que es hasta 16 milímetros. Lo sumamos y me da 26 milímetros. Ahora vamos a hallar AI y XY, que es la multiplicación del área por X barra. Entonces serían 256 por 4 y me da 1024. Y AI por Y, que es la multiplicación del área por Y barra vertical. Entonces serían 256 por 26 y me da 6656 milímetros. Ahora vamos a hallar el área de la figura 3, que sería esta. Tenemos que de aquí a acá la base mide 22 milímetros, pero acá también tenemos este 8 milímetros. Lo que hacemos es sumarlo, es decir, que el área total, la base total de la figura 3 serían 30 milímetros y la altura es 10 milímetros. Entonces multiplicamos para hallar el área, serían 30 por 10, da 30 milímetros cuadrados. Como ya tenemos el área, ahora vamos a hallar Y barra, ¿verdad? Veo desde mi punto de origen horizontal, que es Y barra, subo y me desplazo y veo que son 15 milímetros, ¿verdad? Que están acá. Ahora Y barra, que es vertical, entonces serían acá, como este es mi punto de origen, acá sería hasta aquí, y como mi altura es 10, lo dividí y me quedan 5 para arriba y 5 para abajo, entonces sería Y barra 5 milímetros. El AI y XY sabemos que es la multiplicación de estos dos, que me da 4500, y AI y Y,
que es la multiplicación del área por y barra, lo multiplico y me da 1500 milímetros. Ahora hacemos sumatoria en las áreas, que lo sumo y me da 300 más 256 más 300 me da 856 milímetros cuadrados. Sumo ahí del X barra, que me da 1024 milímetros al cubo, y el Y barra, que me da 22.256 milímetros al cubo. Hice todo esto para hallar el centroide de mi figura, que como se halla con la fórmula sumatoria de AI por X barra sobre sumatoria de las áreas. Entonces coloco los valores, que serían 1024, que fue lo que me dio el X barra, sobre la sumatoria de las áreas, que me dio 856, divido y cancelo y me quedan 11,71 milímetros. Y así hago con el Y. Está la fórmula, reemplazo valores, divido, cancelo y me da 25 milímetros. Hice todo esto con el fin de encontrar el centroide total de mi figura. Vamos a la figura a colocar los valores. Dice que desde mi punto de origen, verticalmente subió 26 milímetros y horizontal 11,71 milímetros. Entonces sería centroide punto de gravedad, es decir, el centroide total de mi figura. Sería aquí. Como ya calculé el centroide total de mi figura, ahora me están pidiendo que calcule el momento de inercia respecto al eje centroideal X, o sea, horizontal. Para hallar el momento de inercia respecto al eje centroideal X, aplicamos el teorema de Steiner. ¿Qué me dice este? Que el momento de inercia es igual al IOX de la figura más el área por la diferencia de dy al cuadrado. ¿Qué es el IOX? El IOX que es igual a base por altura al cubo sobre 12. Y el dy, que es el dy total menos el dy de la barra. Como ya sabemos cómo hallar el momento de inercia respecto al eje centroideal, entonces lo que tenemos que hacer es partir nuestra figura. Es decir, que vamos a sacar todas las figuras de nuestra figura total, es decir, la figura 1, la figura 2 y la figura 3, lo vamos a partir, como lo vemos acá. La figura 1, ¿para qué la partimos? Para hallar el momento de inercia de cada figura. Es decir, ahora vamos a aplicar la fórmula en cada figura, que sería la inversa, que es igual al IOX, que sería base por altura al cuadrado sobre 3. Entonces la base de mi primera figura es 30 milímetros y la altura es 10. Reemplazamos 30 por 10 milímetros al cubo sobre 12 más la altura por la diferencia del dy total, que fue esta el que hallamos 26, menos el y de la barra, que es 42 al cuadrado. Hacemos esta multiplicación en la calculadora y me da 2500 más el área por menos 21 al cuadrado y me da esto, 134,800 milímetros al cuadrado de la figura 1. Así hacemos con la figura 2. Vamos a hallar el momento de inercia de esta. Aplicamos la fórmula, que es el momento de inercia, que es igual al IOX, la base, que es 8 milímetros, y la altura, 32 milímetros, al cubo sobre 12, más el área, que es 256, por el dy total, que es 26 milímetros, menos el dy de la barra que hallamos al cuadrado, que es este, 26. Entonces hacemos esta operación y nos da esto 21,845,333 más el área y me da esto, 22,101,333 milímetros al cubo. Así hacemos con la figura 3, reemplazamos la fórmula, que nos dice momento de inercia es igual al IOX, que sabemos que es base por altura al cubo a la 2, acá la base es 30, la altura es 10 milímetros, reemplazamos sobre 12 más el área por el de y total menos el de y de la barra al cuadrado. Multiplicamos esto, lo dividimos y me da 2500 más 300 por 21 al cuadrado y me da esto, 134,800.
Como ya hemos calculado el momento de inercia de cada figura, ahora a mí me interesa calcular el momento de inercia de toda la figura, Lo que podemos hacer es sumar cada valor que nos dio. Es decir, 134 más 2,101,333 más 134,800 y me da este valor, que sería 22,370,933 milímetros a la 4. Ya hemos hallado el momento de inercia de toda la figura respecto al eje horizontal.